Dentro de la estructura de nuestras aplicaciones Angular es muy importante que tengamos en cuenta la jerarquía de componentes, cómo se comportan unos con otros, cómo se relacionan unos con otros, qué relación tienen entre ellos, sobre todo a la hora de construir nuestras aplicaciones y para ver cómo se comunican entre ellos, como veremos más adelante, con los input y los output. En este caso simplemente vamos a demostrar cómo podemos crear una pequeña jerarquía de componentes incluyendo uno dentro de otro. ¿Qué significa incluir un componente dentro de otro? Bueno, pues en este caso lo que vamos a realizar a partir del ejemplo anterior es colocar un componente dentro del HTML del anterior. Con esto conseguiremos que se queden uno incrustado, digamos, dentro del otro. Y a partir de aquí podremos crear jerarquías de padres, hijos, nietos y una familia muy amplia. Lo que vamos a generar va a ser un componente para ver cómo podemos crear este tipo de estructuras. Ng generate component y el nombre del componente al que voy a llamar padre, por ejemplo, pues para simular que es una familia de componentes, y le voy a eliminar con skip test todas las ficheros provenientes de las pruebas, todos los ficheros que nos generan pruebas que ya veremos más adelante. Genero el componente padre y también voy a generar un componente hijo y le voy a llamar hijo1 porque luego generaré otra serie de componentes. En los ejemplos y en los ejercicios ya veremos cómo llevar esto un poquito más a términos un poquito más reales. Genero el componente hijo1 y además voy a dejar arrancada la aplicación para poder visualizar con el ngServ, para poder visualizar cómo aparece esta jerarquía de componentes, cómo los voy a ir situando. En el Visual Studio ahora mismo y siguiendo los ejemplos anteriores, si nos vamos a app component estábamos mostrando 4 veces el componente saludo. De momento esto lo vamos a eliminar, el componente saludo queda ahí, pero no lo estamos mostrando. Nuestra jerarquía de componentes arranca a partir de appcomponent.html. En index.html estamos utilizando el selector de ese app component, es decir, si yo voy a appcomponent.ts, que está aquí, veremos como el selector de este componente, es decir, la palabra clave, es decir, la etiqueta que tengo que utilizar para visualizar este componente es exactamente app-root. En el index.html, que será nuestra página principal, estamos utilizando justo esa etiqueta para mostrar el componente padre de todos, digamos el componente raíz. Habitualmente aquí en index.html será el único componente que existirá, por lo tanto de este componente raíz es donde van a colgar el resto de componentes. appcomponent.html, por tanto, se convierte en nuestro componente raíz o en el HTML principal a partir del cual van a colgar el resto de componentes. Por ejemplo, de aquí queremos que cuelgue el componente padre. Para ello lo que voy a hacer es visualizar la carpeta donde se encuentra el componente padre, desplegarla y si me voy al .ts veré que la etiqueta justo para visualizar el componente padre es app-padre. La puedo utilizar. app-padre y como hemos visto anteriormente lo que estoy haciendo es que cuando aparezca appcomponent exactamente al mismo momento aparezca el componente padre incrustado dentro de la etiqueta de apertura y cierre del app-root en este caso. Bien, modificamos simplemente el contenido del componente padre, es decir, en el HTML, aquí lo tenemos, si me voy al TS del componente padre, lo miro un momentito, en el HTML relacionado con este app-padre, podemos modificar su contenido para, por ejemplo, pues poner un texto que nos lleve a visualizar y no este que nos viene por defecto. Por ejemplo, un H3, vamos a poner un H2 mejor, que ponga componente padre. Si visualizamos esto, ya lo hemos visto en otras ocasiones, lo que pasa es eso, dentro del componente app-root, en nuestro navegador, va a aparecer el componente padre. Aquí tenemos el componente padre y con las herramientas de navegador lo seleccionamos para poder visualizar la jerarquía que tenemos hasta ahora. Tenemos app-root y dentro del HTML del app-root estamos mostrando el componente padre. Y en este caso, dentro de este componente padre, este H2 con el contenido que le hemos querido colocar. Aquí ya estamos generando una pequeña jerarquía. En este caso, app-padre, que es nuestro componente llamado padre, se encuentra dentro de componente app-root, de nuestro componente principal, por lo tanto podríamos decir que tiene una relación de padre e hijo. Root sería el padre y padre, en este caso, sería el hijo. Si ahora, dentro del HTML del componente padre, que hasta ahora solo teníamos este contenido, yo utilizo al componente hijo que hemos creado, es decir, me voy a app, abro la carpeta donde se encuentra hijo1 y analizando su TS puedo ver que para utilizar este componente tengo que utilizar el selector app-hijo1. Por lo tanto, vuelvo al padre y utilizo dentro de este primer componente padre app-hijo1.
Lo que ha pasado en este momento es que yo he contenido dentro de nuestro componente que se llama padre.component el componente que se llama hijo.component, hijo 1 en este caso. Vamos a cambiar igualmente el HTML del hijo, un H3 ahora, y pongo componente hijo 1. Lo visualizamos en el navegador y vemos, aquí no se ve claramente dentro del HTML, dentro de lo que es el navegador, pero si nos vamos a mirar el propio HTML en las herramientas de desarrollador, veremos que está app-root como componente principal, dentro tenemos app-padre, primer componente, y dentro tenemos el componente hijo1. En este caso, si nos fijamos, el componente hijo1 y lo desplegamos, aquí está su contenido, el componente hijo1 es hijo de este componente padre, por lo tanto es nieto, digamos entre comillas, de nuestro componente raíz. Si generamos otro componente por probar, por ejemplo el hijo2, ng generate component hijo2, podemos utilizarlo de igual manera en cualquiera de los puntos de nuestra aplicación. Por ejemplo, podríamos colocarlo dentro de padre component como hermano de este app hijo1. Colocamos aquí app hijo2, estos dos serían hermanos y están contenidos dentro de padre component. Para visualizarlo mejor, voy a ir a la carpeta donde se ha situado el componente hijo2 y voy a modificar, pues como he hecho los anteriores, su HTML. Otro H3 en el que ponga componente hijo 2. Y así lo visualizamos. Por lo tanto, nuestra estructura queda de la siguiente manera y hemos marcado una jerarquía muy típica en la que vamos a poder interactuar con nuestros componentes dependiendo de la relación que tengan entre ellos. Tenemos app-root, que es el padre de todos, tenemos el componente padre.component y dentro los dos componentes hijo, como vemos aquí. Por lo tanto, en este caso se está creando una jerarquía en la que estos dos componentes son hermanos y su padre es el componente padre.component. En este caso, la comunicación entre padre e hijo a padre, esa comunicación directa, es muy fácil, y la comunicación entre componentes que son hermanos, o en este caso estructuras que son hermanas, se complica un poco, pero ya veremos alguna técnica para poder hacer esta comunicación o paso de datos entre diferentes componentes, sea cual sea su jerarquía. Bueno, pues como vemos, podemos situar los componentes en el punto en el que queramos, siempre teniendo en cuenta la jerarquía que se va a armar en torno a cada uno de ellos, cuáles van a ser los padres, cuáles van a ser los hijos y sobre todo pues qué relación van a tener entre ellos para más adelante poder intercambiar datos, poder interactuar entre ellos y que podamos comunicarnos.